Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es continuar con mis vídeos sobre agencia libre de la NBA y esta vez ha llegado el turno de los Portland Trail Blazers. Los Blazers son un equipo que tiene que ir a por todas porque Damian Lillard es el mejor jugador que han tenido mucho tiempo y no se está haciendo joven. Por eso en el vídeo de hoy lo que voy a proponer son un par de cosas para intentar que sigan mejorando y que el año que viene consigan superar esa octava posición en la que estuvieron este año en playoffs. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Blazers son un equipo que ahora mismo lo que necesita es eso, competir y aprovechar a Damian Lillard. Es uno de los mejores jugadores que han tenido nunca. CJ McCollum también es un buen jugador, Nurkic también, y nos están haciendo jóvenes. Sobre todo Nurkic todavía tiene margen de seguir jugando bastante tiempo y de mejorar, pero Lillard ya supera los 30 años. Lo van a tener bajo contrato hasta 2025, así que todavía tiene mucho margen, pero con los años evidentemente me imagino que empezará a empeorar. Los Blazers van a tener varias opciones, por lo menos no tienen mucha libertad salarial, ahora veremos su situación, pero bueno, van a tener un pick de draft, van a tener la opción de fichar a un agente libre y dentro de lo que cabe, si su equipo está sano, deberían ya ser mejores que el año pasado. Ahora mismo los Blazers tienen comprometidos 110 millones de dólares en salario, con lo cual están por encima del límite salarial, aún si no renuevan a ningún jugador y probablemente tengan que renovar a varios, así que el único que van a tener va a ser su excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares y la excepción bianual de 3,6 millones de dólares. En lo que respecta al draft, tienen su propio pick de primera y de segunda ronda, que son las selecciones 16 y 46. Con respecto a la elección 46, ya os adelanto que para un equipo como los Blazers, que está compitiendo ya, lo mejor será probablemente buscar un jugador que juegue en Europa con el fin de draftearlo, tener sus derechos, pero que siga desarrollándose allí, mientras que con la elección número 16 buscará un jugador que puede impactar en el equipo desde el primer día porque no tienen tiempo de esperar a que se desarrolle un prospecto. Vamos a hablar un poco de los jugadores que tienen en plantilla. Tienen un total de 10 jugadores bajo contrato antes de empezar a renovar o fichar agentes libres. Y estos jugadores son Damian Lillard, CJ McCollum, Trevor Ariza, Jusuf Nurkic, Rodney Hood, Zach Collins, Anfernee Simons, Nasir Little, Mario Hezonja y Gary Trent Jr. Entre esos jugadores, Trevor Ariza tiene un contrato no garantizado, cobra más de 12 millones de dólares, pero solo tiene 1,8 millones de dólares garantizados. Para el jugador que es actualmente y su edad, 12,5 me parece millones de dólares es mucho dinero, pero desgraciadamente la situación salarial de los Portland Trail Blazers implica que aun si lo cortan y recuperan esos 10 millones de límite salarial, solo por el cap hold de Hassan Whiteside, si pretende renovarlo, o el de Carmelo Anthony o incluso el de Wenyen Gabriel, del que hablaré después, apenas van a tener margen salarial y realmente su situación no va a cambiar mucho, por lo que lo más probable es que les compense mantener a Trevor Ariza independientemente de que esté cobrando demasiado porque es un jugador de ala útil. Rodney Hood tiene una opción de jugador de 6 millones de dólares. Yo me imagino que la va a aceptar porque el año pasado se rompió el tendón de Aquiles. Este año es probable que vuelva y está siendo un jugador muy bueno para Portland, pero yo no sé cómo volverá y no creo que en el mercado este año, tras esa lesión, sin ver cómo está jugando ahora mismo, vaya a recibir más dinero, así que lo más probable es que se quede. Y Mario Hezonja también tiene una opción de jugador por la mínima de 1,9 millones de dólares, que yo asumo que va a aceptar porque no estoy seguro que Mario Hezonja vaya a seguir mucho tiempo en la NBA. Ha tenido algún momento bueno con Portland. Todos los años tiene algún momento en el que de repente parece muy buen jugador, pero en general es bastante decepcionante, así que es un jugador que va a estar ocupando un hueco de la plantilla. Pasamos a hablar de los agentes libres que tendrá Portland este año. Son un total de 5. El más destacado es Hassan Whiteside, Carmelo Anthony, por supuesto. También está Caleb Swanigan, Wenyen Gabriel y por último Jalen Adams. Entre estos jugadores, evidentemente, si quieren conseguir a su pick de draft de esta elección número 16 y fichar un agente libre más, van a tener que cortar como mínimo 2, que eso es precisamente lo que voy a proponer. A Hassan Whiteside creo que van a tener que pagarle demasiado si quieren mantenerlo, pero dado que están sobre el límite salarial, no pueden pagar más de la excepción de 9,7 millones de dólares por otro jugador. Creo que van a tener que sobrepagarlo, no como hasta ahora que cobraba 27 millones, pero creo que van a tener que pagarle para mantenerlo como pivot suplente, como segundo pivot en rotación, dado que es un buen jugador. Luego hablaré un poco más sobre ello y no creo que vayan a conseguir en el mercado abierto un pivot mejor, aparte de que van a tener otras necesidades. Carmelo Anthony es un jugador que también considero que va a tener que mantener porque ha funcionado bien este año. Ya está lejos de ser el All-Star que era, evidentemente, pero ha sido un buen jugador y por el precio que van a tener que pagar por él, no van a conseguir un anotador del calibre de Melo. A Caleb Swanigan yo lo cortaría porque entre Caleb Swanigan y Wenyen Gabriel son dos jugadores de edades similares y Gabriel me gusta más, ha jugado más. A lo largo de la temporada en Portland los dos jugaron unos 20 partidos, pero hacia el final quien más minutos está consiguiendo era Gabriel. Es un jugador que me está gustando bastante y que de hecho jugó
todos o casi todos los partidos de la primera ronda de playoffs contra los Lakers, lo cual habla bastante de él. Y Jalen Adams es un jugador que entró de relleno para cubrir la ausencia de Trevor Ariza para la burbuja y que yo no renovaría en absoluto y lo dejaría irse porque no espero nada de él, sinceramente. Vamos a hablar un poco de las necesidades de Portland. Las necesidades fundamentales, como decía, no tienen tiempo para esperar. Lo que necesitan ahora mismo es un base suplente. Anfernee Simons es más un escolta que un base, aún así ha jugado algo en ese aspecto y podría seguir jugando un poco en ese aspecto, pero Damian Lillard esta temporada ha liderado minutos toda la NBA y eso es un problema. Ya no tiene 25 años y esto puede realmente poner en riesgo su salud, así que necesitan con relativa urgencia un base suplente, aunque desgraciadamente eso, no hay demasiadas opciones en la agencia libre. En el draft conseguir un base sólido es complicado porque en general los rookies no funcionan bien como bases, pero tal vez sea posible que consigan cubrir esa necesidad. Necesitan defensa porque tanto McCollum como Lillard no son muy buenos defensores. Han mejorado con los años y ya no son terribles, pero jugadores defensivos nunca les viene mal. Tienen algunos evidentemente, pero la época como Harkless y Aminu ha quedado atrás y ahora Trevor Ariza es un buen defensor, pero ya es muy mayor y en general necesitaría un poco de refuerzo en ese aspecto y necesitan profundidad en el ala. Es verdad que si miras la plantilla tiene muchos jugadores de ala, pero muchos han estado lesionados. El año pasado fue bastante desastroso en ese aspecto. Yo no me fío de cómo vaya a volver Rodney Hood. No me fío realmente de en qué estado va a estar Trevor Ariza, aunque creo que lo van a necesitar. Carmelo Anthony es un buen jugador ofensivo, pero a nivel defensivo tienen bastantes carencias. Nasir Little no ha demostrado que se merezca jugar en la NBA todavía. En general, para todos los jugadores que tienen bajo plantilla, siguen necesitando profundidad en el ala. Vamos a hablar un poco de las renovaciones primero y luego pasaremos a hablar del draft. Como decía Hassan Whiteside, yo no soy un fan de Hassan Whiteside, lo he dicho muchas veces. Me parece que es un jugador que persigue stats y persigue tapones y sin embargo es un mal defensor. No se esfuerza, no defiende, lo único que hace es eso, buscar tapones, pero tiene muy buen tamaño, es un buen reboteador, es un jugador eficiente y al final como pivot suplente es el mejor pivot suplente que van a poder mantener o conseguir, así que van a tener que pagarle. Whiteside esta temporada, como veis, promedió en 30 minutos de juego más de 15 puntos por partido, más de 13 rebotes, casi 3 tapones y un 62% en tiros de campo. No tira triples, tira un 70% más o menos en tiros libres, o sea que no es un tirador en absoluto, pero es muy eficiente, va a cumplir su función, va a rebotear muy bien y si consiguiera centrarse un poco y defender con algo más de intensidad, no solo sería un buen taponador, sería realmente un buen defensor. Desgraciadamente es algo que él no hace y a estas alturas, con 31 años de edad, no creo que vaya a hacerlo. Whiteside va probablemente a perseguir su último gran contrato, pero no creo que ningún equipo de los que va a tener margen salarial le vaya a pagar más de lo que le podría pagar Portland sin pasarse, así que creo que podría mantenerlo. Yo le haría una oferta de 2 años y 26 millones de dólares, 13 millones al año. Si un equipo está dispuesto a ofrecerle 3-4 años de contrato, yo lo dejaría ir porque seguir pagándole por más tiempo a Whiteside es algo que no estaría dispuesto a hacer, pero es eso, son más de 3 millones por encima de la excepción de mid-level y creo que este sería suficiente para convencerlo de que se quede y al final es eso, les vale la pena, les guste o no. El otro jugador también importante que deberían renovar es Carmelo Anthony. Tuvieron este año Carmelo Anthony por la mínima, le salió muy bien, promedió más de 15 puntos por partido. Ya no es un buen defensor, nunca lo había sido y ahora desde luego ya no lo es lento en ese aspecto, pero sigue siendo un jugador que es un buen closer, es un buen tirador, ha tirado un 39% desde 3 esa temporada, en casi 4 triples intentados por partido y al final es un jugador que parece que está contento en Portland y pretende seguir allí. Tiene 36 años, así que no le queda mucha carrera por delante y debido a la situación en la que lo firmaron, no tienen sus derechos Berth, así que no pueden firmarlo por encima del cap por algo que no sea un 120% más de la mínima, que serían 2,6 millones de dólares. Así que es posible que después de haber jugado bien este año, Carmelo, si otro equipo le ofrece más dinero, esté dispuesto a irse. Por eso tal vez deban utilizar la excepción bianual con él, que son 3,6 millones de dólares. Es pagarle un poco más, duele un poco teniendo en cuenta todo el dinero que tienen comprometido a Damian Lillard y CJ McCollum, pero bueno, una oferta de 2 años, 7,2 millones de dólares es asumible y creo que vale la pena pagar algo así por Carmelo Anthony, que al final sigue siendo un jugador que te anota eso, 15 puntos por partido, cosa que no conseguirán por 3,6 millones de dólares en ningún lado. Vamos a hablar ahora del último jugador al cual yo renovaría, que es un jugador mucho más joven que los dos anteriores y es Wenyen Gabriel. Gabriel es un jugador que solo ha jugado un año en la NBA, no fue drafteado, entró por el equipo de G-League de los Kings, llegó como parte del intercambio que trajo a Trevor Ariza a Portland y ha sido una buena adquisición. Es un jugador de 23 años que es un ala pivot de 2,6 metros, es muy móvil, muy atlético, tiene brazos largos, es un buen defensor. Comete muchas faltas, todavía le falta experiencia en ese aspecto, pero tiene mucha intensidad, realmente se esfuerza mucho, se ve el trabajo.
Corre bien la pista, por lo que también es un buen jugador en contraataques. Incluso es capaz de botar un poquillo el balón y de tirar un poco, nada especial ni mucho menos. Ha promediado un 42% de ese 3, pero ha tirado menos de medio triple por partido. Ha tirado muy poco. Pero la universidad tiró relativamente bien de 3, por lo menos promedio. Así que en general es un jugador que con sus 23 años de edad todavía tiene potencial. Llegó a ganar minutos este año en la rotación, también por las lesiones. Y al final es un ala pivot, que es una posición que les viene bien reforzar. Y sobre todo Carmelo Anthony, aún si lo renuevan, no va a durar tanto tiempo en Portland. No creo que vayan a necesitar pagarle nada, al final es un jugador que apenas ha demostrado nada en la NBA, por eso yo renovaría por la mínima y creo que podrían ofrecer un contrato de 3 o incluso 4 años por la mínima. No creo ni que tengan que garantizarle más del primer año y parte del salario del segundo año. Y con esto Wayne Gabriel, que no ha ganado ni $1 millón en su carrera en la NBA de momento, se asegura unos $5 millones, con lo cual creo que ya va a poder estar bastante más tranquilo y es un jugador que realmente puede llegar a ser un jugador de impacto en la rotación de Portland. Ya he acabado de hablar de los jugadores a los cuales renovaría, ahora vamos a hablar del draft. Como decía, Portland no tiene tiempo ahora de desarrollar proyectos. Tal vez se vean en una situación en la que tenga que ser así porque el jugador que draftean esperan que tenga un impacto desde el primer día y no sea el caso, pero desde luego la idea es buscar esos jugadores que estén más preparados para contribuir desde el primer momento. Y en ese caso, el primer jugador de ese estilo, un jugador que he mencionado 1 millón de veces y que sería ideal el Portland, es Saddiq Bey. Saddiq Bey es un jugador que ya tiene 21 años, ha jugado 3 años en la universidad, ha sido un muy buen jugador en Villanova, que además es una universidad que ha sacado muchísimos roleplayers en estos últimos años, jugadores muy experimentados y muy sólidos, y es un jugador que está ya físicamente preparado para contribuir desde el primer día, ha promediado un 45% desde 3 en casi 6 triples intentados por partido, es capaz de botar un poquillo, es un defensor sólido, tiene muy buen físico, no es hiperágil, pero cumple su función y en general es eso, es un ala pivot que podría también incluso jugar de alero, depende un poco de la situación, y que creo que no sería titular este año en Portland, pero podría ya tener un impacto en la rotación. Por eso para mí sería la prioridad principal, dado que es un jugador que podría funcionar muy bien. En caso de que Saddiq Bey no esté disponible, yo me iría un jugador más pequeño en Josh Green, que puede jugar de escolta y de alero, sobre todo, o sea que sería un 3&D prototipo. Es un jugador más joven, solo tiene 19 años, solo jugó un año en la universidad, pero es un 3&D que tiene mucho potencial, es muy atlético, juega con muchísima intensidad, su mecánica de tiro es buena, no ha tirado tan bien, como veis, un 36% desde 3 en menos de 3 triples intentados por partido, pero es un jugador que con su esfuerzo, su capacidad defensiva, su agilidad, su capacidad de correr el campo también, incluso de finalizar alley-oops, tiene bastante potencial y no estoy tan seguro de que pueda tener un impacto desde la primera temporada, pero es un jugador que tal vez lo consiga y si no es así, tal vez en 2-3 años acabe siendo un buen jugador para Portland. En caso de no conseguir a ninguno de estos dos jugadores de ala, yo me iría a buscar un base suplente. Y el base suplente en torno a esta posición 16 del draft, que podrían conseguir y tal vez pueda jugar en la primera temporada, es Theo Maledon. Theo Maledon es un jugador del cual hablaré más cuando haga mi vídeo sobre jugadores extranjeros europeos que vienen al draft. Es un francés que estaba jugando al final en un equipo potente, el Asvel, que es el equipo de Lyon básicamente, ha jugado en la Euroliga, teniendo minutos sólidos o decentes por lo menos en un equipo importante en Europa, y es eso, ha promediado casi 18 minutos de juego, sus números no saltan a la vista, evidentemente no es el jugador principal del equipo, pero es un jugador sólido, un base ya experimentado, juega bien el pick and roll, no es hiperatlético ni tiene muchísimo potencial, pero al final va a hacer bien las cosas, tiene un buen tamaño y creo que va a cumplir su función, va a tirar decente de 3, va a ser capaz de jugar un poco el pick and roll. No es un defensor de élite, pero con su tamaño y su relativa movilidad va a hacerlo relativamente bien y creo que podría ser un base suplente desde la primera temporada ya en Portland. Y el último jugador que me plantearía draftear ya es más un proyecto, pero es un jugador que al final tiene muy buena pinta y es Precious Achiuwa. Achiuwa podría ser un small ball center o podría ser un ala pivot también. Es muy móvil, un jugador muy grande, mide 2,6 metros, tiene los brazos muy largos, es un buen defensor, un rebotador de élite. Como veis, en su único año en la universidad ha conseguido casi 11 rebotes por partido. Pero el problema con Achiuwa es que es un jugador que realmente está mucho menos pulido como jugador. Pierde muchísimos balones, su tiro todavía tiene muchísimo que mejorar, pero como slasher y finalizador de alley-oops puede funcionar desde el primer día. Pero al mismo tiempo no me sorprendería que acabe siendo un jugador que juegue mucho en la G-League y que el primer año no contribuya. Por eso tal vez, si bien es el jugador que más potencial tiene de estos 4 de los que he hablado, creo que es el que menos posibilidades tiene de tener impacto en la primera temporada y por eso tal vez no estén tan convencidos de draftearlo. Una vez acabado ya hablar del draft, vamos a hablar de los agentes libres. Los Portland Trail Blazers solo va a tener una plaza y eso si el pick 46 del draft decide mantenerlo en Europa, pero creo que lo que deberían hacer básicamente es gastar todo su dinero, sus $9,7 millones, en un agente libre lo mejor posible, un alero una vez más o ala pivot. Al final cuantos más jugadores tengan ese aspecto mejor porque ninguno de los que tienen actualmente realmente ha demostrado que vaya a ser un jugador sólido la temporada que viene. Y el primer jugador en el que estoy pensando, creo que no va a poder permitírselo, pero tal vez sí, y es Marcus Morris.
Marcus Morris está en los Clippers. Los Clippers este año cambiaron una primera ronda por él, así que no creo que lo vayan a dejar irse sin más, seguramente le vayan a pagar. Pero en caso de que no, Portland debería ofrecerle un contrato de 3 años con el fin de convencerlo más, y es la excepción de mid-level, esos 9,7 millones de dólares al año, unos 29 millones de dólares en total. Tal vez esto sería suficiente. Marcus Morris, la agencia libre pasada, iba a firmar por 2 años 20 millones con los Spurs, hasta que al final los Knicks le ofrecieron un contrato de 1 año y 15 millones y decidió irse a los Knicks. O sea que un contrato similar a este se lo habían ofrecido y casi lo había aceptado. Como veis, tuvo números muy buenos. También es una mezcla de los números de los Kings, donde era al final el jugador principal prácticamente, y los Clippers. Pero casi 17 puntos por partido, 5 rebotes, un 41% desde 3 en casi 6 triples intentados por partido. Es un jugador con muy buen tamaño, es un buen defensor. No es un defensor de élite, pero es muy fuerte, tiene una movilidad relativamente aceptable, y a nivel ofensivo es un buen jugador. El mayor problema con Marcus Morris es que se cree mejor de lo que es. Va a tirarse balones, va en ocasiones a sacar el balón de las manos a Damian Lillard y CJ McCollum cuando no debería, pero al final Damian Lillard es un muy buen líder, es un equipo que ya está muy establecido y tal vez eso pueda funcionar con el fin de poner en su lugar a Marcus Morris. Y si Marcus Morris está en su lugar, pues es un jugador muy bueno que podría jugar como titular complementario, incluso como sexto hombre, porque al final tiene esa capacidad. En caso de que no consiga a Marcus Morris, que creo que es probable, me imagino que acabará ganando más que esos 9,7 millones de dólares, yo miraría hacia un veteranísimo en Paul Millsap, que no sé si los Nuggets estarán dispuestos a pagarle, y le haría una oferta muy parecida a la excepción de mid-level, solo por 2 años, dado que ya tiene 35 años y se empieza a ver su decadencia física, pero ha jugado muy bien este año también, es un jugador experimentado. Ha promediado un 44% desde 3, solo en 2 triples por partido, eso es verdad, y sobre todo es eso, va a tirar de 3 cuando haga falta, va a tomar decisiones adecuadas, es un jugador que no es muy grande, solo mide 2,1 metros, pero es un ala pivot muy fuerte y con muy buenos fundamentos defensivos, que va a cumplir su función en ese aspecto, y al final Portland necesita defensa, y un jugador capaz de defender y de tirar de 3 es todo lo que necesitan, y un jugador que sería ideal. En caso de que Paul Millsap tampoco esté disponible, para mí la tercera opción sería Jay Crowder. Jay Crowder es más joven, eso está bien, tiene 30 años, pero su tiro de 3 es mucho más inconsistente. Ha tirado bien en Miami, aunque en playoffs, sobre todo hacia el final, en las finales contra los Lakers, flojeó bastante. En Memphis tampoco tiró tan bien, pero bueno, en general esta temporada promedió un 34% desde 3, y es un jugador que va a defender, tiene un cuerpo también grande, es muy corpulento, un poco del estilo Marcus Morris, no es hiperatlético ni hiperágil, pero va a cumplir su función. Incluso en ocasiones hasta ha defendido centers con Miami. No creo que vaya a jugar de 3, depende un poco de la agilidad de los aleros rivales, pero normalmente se va a quedar un poco lento en ese aspecto, pero como ahora podría funcionar muy bien, y le haría una oferta igual que la de Paul Millsap, 2 años, la excepción de 9,7 millones de dólares, y creo que podría ser suficiente. Y en caso de que ninguno de estos 3 jugadores esté disponible, jugadores que ya saldrían más baratos pero que podrían ser interesantes son Markieff Morris y Jeff Green. Yo creo que Markieff Morris podrían conseguirlo por unos 4 o 5 millones de dólares. Este año estaba cobrando 3,5 millones y es una versión pobre de Marcus Morris, pero al mismo tiempo no está tan crecido en sí mismo. Creo que no va a dar tantos problemas a la hora de querer sus tiros, y también es capaz de tirar de 3, tiene un buen tamaño, al final son gemelos, son físicamente idénticos, y podría funcionar bien. Y Jeff Green ya es mucho más veterano, pero ha jugado bien este año en Houston, y creo que podría jugar también como 3, lo cual estaría bien porque casi todos estos jugadores son ala pivots, y esta versatilidad Jeff Green podría ayudar. Y no es tan bueno tirando de 3, pero sí que aporta un poco en ese aspecto, y yo creo que podrían conseguirlo por incluso menos, algo más que la mínima, unos 3 millones de dólares, o incluso la mínima del veterano creo que podría ser suficiente para conseguir a Jeff Green. Estas han sido mis propuestas. Ahora vamos a ver cómo sería la plantilla final si todo saliera de acuerdo a lo que yo considero que sería lo ideal. Y ahora mismo la estáis viendo. Como bien veis, el quinteto titular serían Damian Lillard, CJ McCollum, Marcus Morris, Carmelo Anthony, Jusuf Nurkic. Dependiendo un poco de la situación, tal vez tendría que jugar Ariza como 3 y Marcus Morris desde el banquillo, dado que Morris podría quedarse lento, depende un poco del rival. Y después en el banquillo tendrían Anthony Simons, Gary Trent Jr., que es un jugador que ha jugado muy bien este año, Trevor Ariza, Saddiq Bey, el rookie al cual yo draftearía, Hassan Whiteside, Zach Collins, que no tengo claro qué pensar de él, pero en general todavía puede ser un buen jugador joven, Wayne Gabriel, Mario Hezonja, Nasiri Little y por último Rodney Hood, que no estoy seguro de si va a jugar o sobre todo de si va a jugar bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como veis, los Portland Trail Blazers no tienen mucho margen de maniobra, pero siempre pueden hacer algún refuerzo para mejorar, y simplemente con que estén sanos me imagino que el año que viene va a ser un equipo mucho mejor de lo que han sido esta temporada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.